Lance Armstrong encarna la farsa más colosal en la historia del deporte mundial. Conquistó 7 Tours de Francia de forma consecutiva y libró una guerra brutal contra un cáncer que apenas le otorgaba un 3% de posibilidades de sobrevivir, acumulando además $500 millones en contratos de patrocinio. Era el ídolo máximo que el ciclismo había presenciado jamás, hasta que terminó sentado frente a Oprah Winfrey, confesando que todo, absolutamente todo aquello había sido una vil mentira. Su nombre era Lance Armstrong y sus acciones fueron mucho más allá de una simple trampa. Diseñó el fraude más sofisticado en la historia del deporte profesional, al tiempo que arruinaba sin piedad la vida de cualquiera que osara decir la verdad. Esta es la crónica completa, esa versión oscura que jamás te contaron. En los siguientes 40 minutos vas a descubrir 4 elementos clave que transformarán todo lo que creías saber sobre la figura de Lance Armstrong. Primero, analizaremos el testimonio bajo juramento que destapó con precisión quirúrgica cómo operaba el sistema, nombres concretos, fechas exactas y las sustancias utilizadas, todo al descubierto. Segundo, la grabación donde Armstrong amenaza en persona a alguien que intentó exponer la realidad. Escucharás sus propias palabras. Tercero, el documento irrefutable que demuestra lo que sabían las autoridades, los grandes patrocinadores y los periodistas, quienes decidieron deliberadamente mirar hacia otro lado. Y cuarto, el destino de aquellos valientes que se atrevieron a hablar. Uno perdió su hogar, otro tuvo que huir del país, y una mujer fue destruida ante la opinión pública. Te avisaré conforme lleguemos a cada punto, pero si te marchas antes del final, te perderás la pieza clave donde todo cobra sentido. Hablemos del niño que sobrevivió. 1971, Plano, Texas, un pueblo monótono donde no pasa absolutamente nada y del que nadie suele escapar. Lance Armstrong creció sin una figura paterna. Su madre, Linda, tenía apenas 17 años cuando lo trajo al mundo. Ella trabajaba como secretaria de día y limpiaba casas por las noches para poder pagar el alquiler. No tenían dinero, pero poseían algo mucho más poderoso que el capital, la necesidad imperiosa de salir de allí. Mi mamá me enseñó que nadie te va a regalar nada, diría Lance años más tarde. Si quieres algo, simplemente lo tomas. Esa frase resonará de nuevo en esta historia, así que recuérdala bien. A los 12 años, Lance era un nadador competente, pero no extraordinario. A los 13 años, descubrió el triatlón, y ahí surgió algo diferente. No era el más fuerte, ni tampoco el más rápido en ninguna disciplina individual. Pero cuando llegaba el momento de sufrir, cuando el cuerpo suplicaba detenerse, Lance continuaba. Poseía un talento muy específico: no rendirse cuando los demás se rompían mentalmente. A los 16 años, ganó su primer campeonato nacional de triatlón. A los 18, ya era profesional, aunque existía un problema evidente. El triatlón no generaba grandes ingresos, pero el ciclismo sí. Así que Lance cambió de deporte y nunca miró atrás. Hablemos del ciclista que nadie quería. En 1992, con 21 años, corre su primer Tour de Francia. Lance Armstrong terminó en el último lugar, abandonando antes de completar la carrera. Los europeos se burlaban constantemente de él. El americano que no sabe sufrir, le decían con desprecio. No entendían absolutamente nada. Un año después, Lance ganó el Campeonato Mundial de Ciclismo en Oslo. Tenía solo 22 años. Se convirtió en el campeón más joven en décadas, pero en Europa seguían sin tomarlo en serio. Los grandes equipos no lo querían en sus filas. Alegaban que era demasiado agresivo, demasiado americano y que no comprendía la esencia del ciclismo real. Lance firmó entonces con Motorola, un equipo estadounidense de segunda categoría. El salario era decente, $200,000 al año. Para alguien de Plano, Texas, eso era una auténtica fortuna. Y entonces, todo cambió drásticamente. Llegó el día que debió morir, el 2 de octubre de 1996. En un consultorio médico en Austin, Texas, Lance Armstrong tenía 25 años y llevaba semanas sintiéndose extraño. Sufría un dolor de cabeza constante y tosía sangre. Había ignorado deliberadamente los síntomas durante meses, hasta que el doctor le dio el diagnóstico fatal: cáncer testicular. Estaba en etapa 3. El cáncer ya se había extendido a los pulmones, el abdomen y el cerebro. Su probabilidad de sobrevivir era de apenas un 3%. «3%», repitió Lance. Eso significa que alguien lo logra. Lo operaron de emergencia y le extirparon un testículo. Encontraron 12 tumores en los pulmones y 2 lesiones en el cerebro. Le sometieron a 6 meses de quimioterapia brutal, el tipo de tratamiento agresivo que te deja completamente destruido. Los médicos le advirtieron que, incluso si sobrevivía,
probablemente jamás volvería a competir a nivel profesional. La quimioterapia devora los músculos y aniquila la resistencia física. Nadie regresa de un cáncer tan avanzado como el que él tenía. Pero Lance les dijo que se equivocaban. Durante 6 meses, mientras los fármacos de la quimio lo destrozaban por dentro, Lance seguía entrenando. No mucho, porque no podía, pero hacía algo cada día. 5 minutos en la bicicleta, luego 10, luego 20. Si quieres algo, lo tomas. Las palabras de su madre razonaban. Y entonces sucedió algo que ni los propios doctores podían explicar racionalmente. El cáncer desapareció por completo. Era 1997 y Lance Armstrong estaba vivo y decidido a volver. Sin embargo, había algo crucial que nadie estaba diciendo en voz alta. Durante el tratamiento, los médicos habían utilizado eritropoyetina, conocida como EPO, para ayudar a su cuerpo a recuperar los glóbulos rojos perdidos. Es un medicamento legal cuando se usa con fines médicos. Un salvavidas que, irónicamente, también es la droga favorita de los ciclistas profesionales. Aumenta drásticamente la capacidad de transportar oxígeno en la sangre. Te hace más resistente, mucho más fuerte y prácticamente invencible en las temidas montañas. Lance conocía perfectamente el EPO. De hecho, todos en el mundo del ciclismo profesional lo conocían muy bien. En los 90, el Tour de Francia era básicamente una competencia para ver quién tenía el mejor químico de su lado. Existe un testimonio que conocerás más adelante, pero debes saber esto ahora mismo. Cuando Lance regresó al ciclismo tras el cáncer, ya sabía exactamente cómo funcionaba el sistema y tomó una decisión radical. El regreso del hombre muerto. 1998. Lance volvió a la competición. Los resultados fueron, digamos, normales para un mortal. Terminó cuarto en la Vuelta a España. Vale, no estaba mal, pero tampoco era para tirar cohetes, ni mucho menos espectacular. La prensa se dedicaba a redactar relatos conmovedores y llenos de inspiración. Hablaban del superviviente del cáncer que había regresado al mundo del ciclismo. Una historia bonita, muy emotiva, sí, pero seamos sinceros. Nadie, absolutamente nadie, lo consideraba un candidato serio para llevarse el Tour de Francia. Fue entonces cuando Lance estampó su firma con el US Postal, una escuadra norteamericana que, aunque contaba con un presupuesto bastante decente, carecía por completo de pedigrí o historial relevante en las grandes vueltas del viejo continente. Y así comenzó su puesta a punto de cara al Tour de 1999. Lo que sucedió durante esa fase de preparación constituye la primera gran revelación que os prometí al inicio del video. Y ojo, porque esto lo cambia todo por completo. Vamos con esa primera revelación, el testimonio de Tyler Hamilton. Como os digo, esta es la pieza clave que os había prometido antes. Una declaración realizada bajo estricto juramento por Tyler Hamilton. Para que os hagáis una idea, Hamilton no era uno cualquiera. Era compañero de filas de Lance y amigo íntimo. Iban juntos a las concentraciones en España, compartían habitación de hotel y corrían codo con codo. Sin embargo, en 2012, Hamilton compareció ante el Congreso de los Estados Unidos bajo juramento, sabiendo que si mentía, podía acabar entre rejas. Y atentos a lo que soltó, dijo: Lance me preguntó directamente, sin rodeos, si yo me estaba metiendo EPO. Le contesté que sí, y él me respondió: vale, yo también. Todos lo hacemos, es lo que hay. Hamilton procedió a describir con pelos y señales el sistema al completo. Se inyectaban EPO 3 veces por semana en plena fase de entrenamientos. Además utilizaban parches de testosterona y se realizaban autotransfusiones de su propia sangre. Antes de las grandes vueltas, seguían un calendario calculado al milímetro. Sabían perfectamente cuándo administrarse cada sustancia para que no les pillaran en los controles antidopaje. Hamilton no se cortó. Dio nombres, fechas y ubicaciones exactas. Relató con todo lujo de detalles cómo almacenaban las bolsas de sangre en neveras portátiles de camping, cómo cruzaban las fronteras con las sustancias camufladas dentro de latas de refresco y, por si fuera poco, describió algo aún más grave. Lance no solo participaba en el esquema, sino que Lance era quien dirigía todo el cotarro. Era su programa, aseguró Hamilton. Él era quien decidía qué nos metíamos y en qué momento. Llegamos al Tour de 1999. Julio del 99, en plenos Alpes franceses. Lance Armstrong arrasó con todos. Literalmente los machacó. Dejó a sus rivales atrás como si fueran una pandilla de aficionados. En el puerto más duro de aquel Tour, la subida Sestriere, no ganó por unos segunditos, no. Les metió una minutada. Ganó por varios minutos. Los periodistas europeos estaban totalmente perplejos. ¿Cómo narices un tío que había superado un cáncer con metástasis cerebral hacía apenas 2 años
¿Estaba dominando a los mejores ciclistas del planeta con esa facilidad? Algunos empezaron a hacer preguntas bastante incómodas. Y Lance les soltó exactamente esto. El cáncer me hizo más fuerte. Me enseñó lo que es sufrir de verdad. La narrativa era perfecta, redonda. El héroe americano, el superviviente nato, el milagro de la medicina. Lance Armstrong se adjudicó su primer Tour de Francia en 1999. Y cuando se subió a lo más alto del podio en París, ante 500.000 de almas aplaudiendo a rabiar, una cosa quedó cristalina. Este tipo iba a cambiar el ciclismo para siempre. Y tenía razón, vaya si la tenía, pero no de la forma que la gente se imaginaba. El imperio y los patrocinadores llegaron en tromba, como una avalancha. Nike le puso sobre la mesa contratos millonarios, y detrás vinieron marcas como Oakley, Trek, Giro e incluso Coca-Cola. Lance ya no era simplemente un ciclista, se había convertido en una marca. El símbolo de la perseverancia, de ser capaz de vencer lo imposible. Fundó la Livestrong Foundation. Lanzaron aquellas famosas pulseras amarillas de goma con el lema Livestrong, vive fuerte. Se llegaron a vender 85 millones, ¿habéis oído bien? 85 millones de esas pulseras. La fundación logró recaudar la friolera de $500 millones para destinarlos a la lucha contra el cáncer. Lance se transformó en la cara visible de la esperanza para millones de pacientes oncológicos en todo el globo. Y mientras tanto, siguió ganando tours. 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. 7 tours de Francia consecutivos, uno detrás de otro. Un récord que parecía imposible de batir. Pero había otra cosa a la que Lance se dedicaba con la misma intensidad voraz con la que ganaba carreras. Destruir sin piedad a cualquiera que osara amenazar su leyenda. Por cierto, si crees que el caso de Lance Armstrong es uno de los escándalos más fuertes de la historia del deporte, no dudes en suscribirte al canal. Aquí te contamos las historias al completo, con pelos y señales. Esas que no suelen salir en las portadas. Dale un buen me gusta si te apetece ver más contenido de este estilo. Hablemos de los que se atrevieron a decir la verdad, como Emma O'Reilly, una mujer irlandesa que curraba como masajista para el equipo US Postal. Ella estaba al tanto de todo el pastel. Había visto las cajas de medicamentos y hasta había ayudado a ocultar las pruebas cuando los vampiros del antidopaje se presentaban sin previo aviso. En el año 2004, Emma se decidió a hablar como un periodista del Sunday Times de Londres y lo largó todo. Todo lo que sus ojos habían visto. Nombres, sustancias, el modus operandi. ¿Y sabéis qué le pasó? Que Lance le metió una demanda. Públicamente la tachó de prostituta y de alcohólica. Dijo que no era más que una empleada rencorosa que se inventaba cuentos chinos por pasta. Emma tuvo que vender su propia casa para poder costearse los abogados. Perdió varios trabajos y su reputación quedó por los suelos. Durante años, nadie en el mundillo del ciclismo profesional quería saber nada de ella. Y todo, única y exclusivamente, por decir la verdad. Luego está Filippo Simeoni, un ciclista italiano que testificó que un cierto médico, el doctor Michele Ferrari, le había suministrado sustancias prohibidas. Resulta que ese mismo doctor era, casualmente, el preparador personal de Lance Armstrong. En el Tour de 2004, Simeoni intentó unirse a una escapada que se había separado del pelotón. Es una maniobra táctica de lo más normal en el ciclismo. Pero Lance salió personalmente a por Simeoni, se puso a su altura, le clavó la mirada y le hizo gestos inequívocos para que se volviera. Todo ello delante de millones de espectadores por televisión. El mensaje estaba clarísimo, ni se te ocurra. Simeoni no tuvo más remedio que ceder y regresar. Jamás volvió a ganar una carrera importante. Terminó su trayectoria profesional siendo un apestado en el ciclismo. La maquinaria de destrucción de Lance Armstrong no se limitaba a negar las acusaciones, sino que las convertía en armas arrojadizas. Contaba con un equipo de abogados de los bufetes más prestigiosos de Estados Unidos y se dedicaba a demandar a periodistas, a ex compañeros de equipo y a cualquiera que soltase algo inconveniente. Ganó todos los pleitos, y no porque tuviera razón, sino porque tenía muchísima más pasta que sus detractores. Pero había algo más. Lance tenía amigos muy poderosos, desde presidentes. Hablamos de senadores influyentes, de los peces gordos que manejaban las empresas más potentes de Estados Unidos. En cuanto alguien osaba señalarle con el dedo, sus amiguetes apretaban las tuercas. Los periódicos, acobardados, se negaban a publicar nada que oliese a investigación seria. Los patrocinadores amenazaban con cerrar el grifo de la publicidad y la gente, claro, se iba a la calle. Perdía sus empleos. Era un sistema corrupto, diseñado para blindar a Lance Armstrong. Básicamente porque el tío era una máquina de hacer billetes.
Pero hubo una persona, una sola, que no tragó, que se mantuvo firme. Alguien a quien Lance, con todo su poder, no logró machacar del todo. Me refiero a Betsy Andreu, la mujer de Frankie Andreu, que había sido compañero de equipo y escudero de Armstrong. Nos remontamos al año 1996. Lance estaba ingresado en el hospital dándose de tortas contra el cáncer, y la pareja, Betsy y Frankie, fueron a echarle un vistazo y darle ánimo. Estaban allí plantados en la habitación cuando entraron los médicos y le preguntaron a Lance, sin rodeos, qué clase de sustancias se había metido en el cuerpo. Y él, sin cortarse un pelo, delante de todos, con varios testigos presentes, empezó a cantar la traviata. Dijo textualmente: EPO, testosterona, cortisona, hormona del crecimiento. Soltó la lista completa. A Betsy aquello se le quedó grabado a fuego, y años después, cuando Lance empezó a vender la moto de que él iba limpio y jamás había tomado nada, Betsy sabía perfectamente que estaba mintiendo como un bellaco. En el año 2005 le tocó testificar en un juicio, y allí soltó todo lo que había escuchado en aquella habitación de hospital. Lance, por supuesto, la tachó de mentirosa compulsiva. Fue diciendo por ahí que estaba como una regadera, obsesionada con arruinarle la vida. Durante un montón de años, a Betsy Andreu la trataron como la apestada del grupo. El resto de ciclistas le hicieron el vacío, dejaron de hablarle. La prensa la puso a parir, ridiculizándola sin piedad. Le llovían amenazas día sí y día también. Pero Betsy, que tenía agallas, no se bajó del burro ni una sola vez. Alguien tiene que contar la verdad, repetía sin cesar, pensando en los críos que veían a Lance como un ídolo. Y luego estaba el periodista que no se rendía, David Walsh, un irlandés tosudo del Sunday Times que no se tragaba la historia oficial. Walsh empezó a olerse la tostada y a investigar a Lance allá por el año 2001. Se dedicó a charlar con excompañeros, con mecánicos, con masajistas, con toda la gente de la vieja escuela que llevaba décadas currando en el ciclismo. Y todos, sin excepción, le contaban la misma película. Aquí había gato encerrado con Armstrong. En el año 2004, Walsh sacó un libro titulado LA Confidential, Los secretos de Lance Armstrong. En esas páginas documentaba con pelos y señales el dopaje sistemático del equipo US Postal. Lance, fiel a su estilo, le metió una demanda y encima ganó. En los tribunales franceses, Armstrong salió victorioso en la demanda por difamación. Al pobre Walsh le tocó apoquinar $120,000 en daños y perjuicios. Su periódico le cubrió las espaldas, pero la broma casi le cuesta su carrera profesional. El libro desapareció de las estanterías, las copias fueron trituradas, pero Walsh, previsor, guardó todas sus notas, todos los testimonios y todas las pruebas bajo 7 llaves, y siguió tirando del hilo. Hasta que llegó la Agencia Antidopaje de Estados Unidos en el año 2011. Resulta que un excompañero de Lance, Floyd Landis, había tirado de la manta públicamente admitiendo que él se dopaba y que Armstrong también le daba el tema. Ahí fue cuando la Agencia Antidopaje estadounidense decidió ponerse las pilas e investigar en serie. Esta vez al mando estaba Jeff Novitzky, un investigador federal con fama de ser un hueso duro de roer. Este tipo ya había investigado a las grandes estrellas del béisbol americano y había metido a gente entre rejas. Novitzky empezó a llamar a filas a todos los excompañeros de Lance, uno por uno. Les puso las cartas sobre la mesa. Inmunidad total si cantaban o se enfrentarían a cargos criminales. Les dijo: o contáis la verdad ahora u os vais a comer un marrón legal después. Y claro, empezaron a caer como fichas de dominó, uno tras otro. Tyler Hamilton, George Hincapie, Levi Leipheimer, Kristen Van de Velde, David Zabriskie, Tom Danielson, Michael Barry, Frankie Andreu. En total, 11 compañeros de equipo, 11 testimonios bajo juramento. Y todos contando la misma historia. No era solo cosa de Lance, era todo el equipo el que estaba podrido. Era un sistema organizado, científico, pulido a la perfección. Y aquí viene la segunda revelación, el bombazo que os prometí al principio. Existe una grabación. Corría el año 2005 cuando Frankie Andreu, el marido de Betsy, recibió un telefonazo del mismísimo Lance Armstrong. Pero Frankie, muy cuco, grabó la charla sin que Lance tuviera ni pajolera idea. En esa cinta se escucha a Lance soltando esta perla, tal cual os la cuento. Betsy tiene que cerrar el pico. Vosotros dos tenéis que callaros la boca. Si no lo hacéis, me voy a encargar personalmente de que no volváis a trabajar en el ciclismo en vuestra vida. ¿Me pillas? Nunca más. Esa grabación se filtró años más tarde, demostrando las tácticas mafiosas que usaba Armstrong para amedrentar a la peña. Pero para cuando salió a la luz, Lance ya había asustado a tanta gente
que una grabación más tampoco cambiaba mucho el panorama. Sus abogados simplemente negaron la mayor, dijeron que esa voz no era la suya, y la maquinaria siguió rodando como si nada. Pero el final del reinado llegó en el año 2012. La agencia antidopaje publicó su informe definitivo. Eran más de 1000 páginas de evidencia pura y dura, testimonios, papeles, pruebas de laboratorio, lo tenían todo. La conclusión fue demoledora. No dejaba títere con cabeza. Lance Armstrong había dirigido el programa de dopaje más sofisticado, profesional y exitoso que jamás se haya visto en la historia del deporte. No era un ciclista haciendo trampas por su cuenta, ¿qué va? Era una conspiración criminal que duró años. Estaban pringados médicos, entrenadores, directores y docenas de corredores. Y en el centro de toda esa trama estaba Lance Armstrong. La UCI, la Unión Ciclista Internacional, le quitó a Lance sus 7 títulos del Tour de Francia de un plumazo. Oficialmente, esas carreras se quedaron huérfanas, sin ganador. Lance Armstrong nunca ganó el Tour de Francia según los libros de historia. Nike canceló su contrato al instante. Oakley hizo lo mismo. Trek, Anheuser-Busch, Radio Shack, todos salieron huyendo. En cuestión de 24 horas, Lance se quedó sin un solo patrocinador. Se calcula que perdió unos $75 millones en contratos publicitarios. Incluso Livestrong, su propia fundación, le obligó a dimitir. La organización que él mismo había parido ya no quería verle ni en pintura. Su patrimonio se desplomó, pasando de $125 millones a menos de 50 millones. Pero la pasta no fue lo peor. Lo más duro fue que todo el planeta ya sabía la verdad. Enero de 2013. Lance Armstrong aceptó sentarse con Oprah Winfrey. Era la primera vez que abría la boca en público desde que la habían despojado de todos sus títulos. La entrevista se emitió en televisión nacional y millones de personas se quedaron pegadas a la pantalla. Oprah fue directa al grano. ¿Usaste sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento? Y Lance contestó, sí. ¿Usaste EPO? Sí. ¿Testosterona? Sí. ¿Transfusiones de sangre? Sí. ¿En los 7 tours? En los 7. Después de años vendiendo humo y mentiras, Lance Armstrong por fin confesó lo evidente. Es la pura verdad. Sin embargo, se percibía algo profundamente extraño e inquietante en su manera de expresarlo. Una ausencia total de emoción o de remordimiento genuino. Cuando Oprah le lanzó la pregunta directa, ¿por qué lo hiciste?, la respuesta de Lance fue escalofriante por su pragmatismo. Simplemente era parte del trabajo, contestó. Todo el mundo lo hacía. Jamás sentí que estuviera haciendo trampa. En mi cabeza, solo estábamos nivelando el terreno de juego para competir en igualdad de condiciones. Aquello no sonaba a disculpa ni por asomo. Era una pura y dura racionalización de sus actos. Oprah, no conforme, insistió una vez más. ¿Sientes algún tipo de arrepentimiento? Y ahí, Lance soltó la bomba. Me arrepiento de que me hayan atrapado. La audiencia presente en el estudio se quedó petrificada ante tal frialdad. Quedó claro que aquel hombre no estaba sentado allí motivado por la culpa, sino porque se había quedado sin ninguna otra escapatoria. Pasemos a la tercera revelación. Esa evidencia documental que confirma que las altas esferas lo sabían todo. Esta es la tercera pieza del rompecabezas que te prometí al inicio del video, el papel que demuestra la complicidad. En el año 2016, un pirata informático filtró una colección de correos electrónicos internos pertenecientes a la UCI, la máxima autoridad que rige el ciclismo a nivel mundial. Lo impactante es que estas comunicaciones databan del año 2001, muchísimos años antes de que a Lance se le despojara de sus 7 títulos. En esos intercambios oficiales, los directivos de la UCI discutían abiertamente sobre el problema Armstrong. Hablaban sin tapujos sobre pruebas antidopaje que habían arrojado resultados altamente sospechosos. Incluso mencionaban reuniones a puerta cerrada con Lance, en las cuales él había realizado donaciones económicas muy significativas a la organización. Un correo en particular era lapidario. Es infinitamente más valioso mantenerlo de nuestro lado que exponerlo ante el mundo. Si cae, los patrocinadores huirán y el deporte morirá. Lo sabían perfectamente. Aquellos que tenían el deber sagrado de proteger la integridad de la competición sabían que Lance hacía trampas, pero decidieron conscientemente blindarlo porque Lance era una máquina de hacer dinero. El mundo del ciclismo facturaba millones y millones gracias a la figura de Lance Armstrong. Las cadenas de televisión pagaban sumas astronómicas y los patrocinadores inyectaban más capital. El Tour de Francia estaba registrando los índices de audiencia más altos de toda su historia. Así que la UCI optó por mirar hacia otro lado,
aceptar los sobornos disfrazados de donaciones, enterrar la evidencia bajo la alfombra y permitir que la gran mentira continuara rodando. No se trataba solamente de Lance Armstrong, era todo un sistema podrido y corrupto que eligió priorizar el dinero por encima de la verdad, sin importar el costo para aquellos que se atrevieron a decir la verdad. Ahora toca analizar qué sucedió con las personas que se enfrentaron a él. Emma O'Reilly, la masajista del equipo que rompió el silencio en el año 2004, pagó un precio altísimo. Perdió su casa intentando costear a los abogados. Tuvo que mudarse de regreso a Irlanda, completamente arruinada. Durante años, le fue imposible encontrar trabajo en el deporte profesional. Su nombre estaba marcado en una lista negra. En el año 2013, después de que Lance lo admitiera todo, Emma recibió una carta de los abogados de Armstrong. Lejos de ser una disculpa sincera, era una propuesta de acuerdo extrajudicial. Lance le ofrecía pagarle una cantidad de dinero no revelada a cambio de que ella firmara un documento comprometiéndose a no hablar nunca más del asunto. Emma, con gran dignidad, rechazó el dinero. No se trata de dinero, declaró ella. Se trata de que este hombre destruyó mi vida sistemáticamente por decir la verdad. Filippo Simeoni, el ciclista al que Lance intimidó y humilló públicamente en pleno tour, nunca logró recuperarse del golpe. Terminó su carrera deportiva prematuramente. Hoy en día, regenta una tienda de bicicletas en Italia. Vive tranquilo, pero su nombre quedó manchado en el mundo del ciclismo durante muchísimos años. En 2013, Lance le envió un simple mensaje de texto que decía: «Lo siento por lo que pasó en 2004». Eso fue todo, un triste SMS para intentar borrar el pasado. El caso de Betsy y Frankie Andreu es similar. Perdieron amistades entrañables y fueron excluidos de infinidad de eventos ciclistas. Otros excompañeros dejaron de dirigirles la palabra. Durante años fueron tratados como unos traidores despreciables. Tras la confesión televisada de Lance, sus teléfonos se llenaron con cientos de mensajes de disculpa de esa misma gente que les había dado la espalda. La respuesta de Betsy fue contundente. «No necesito sus disculpas ahora. Lo que necesitaba era que me creyeran cuando realmente importaba». Cuarta revelación. Lo que verdaderamente motivó esa famosa confesión. Esta es la cuarta verdad oculta que te prometí al principio. ¿Por qué confesó Lance realmente? En el año 2012, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una demanda colosal contra Lance Armstrong bajo la ley de reclamaciones falsas. La acusación era grave. Lance había mentido repetidamente para obtener millones de dólares del Servicio Postal de los Estados Unidos, el famoso US Postal, que patrocinaba a su equipo. El argumento del gobierno era simple pero devastador. Nos vendieron un ciclista limpio y heroico, pero nos entregaron a un tramposo. Queremos nuestro dinero de vuelta. Estaban exigiendo $100 millones en daños y perjuicios. Esta demanda civil amenazaba con destruir financieramente a Lance de por vida. No tenía capacidad para pagarlo. Si el caso llegaba a juicio y perdía, la bancarrota era inevitable. Sus abogados fueron claros. Tienes que confesar públicamente. Es la única estrategia para reducir la cuantía de los daños. Lance no fue con Oprah porque le remordiera la conciencia. Fue porque sus abogados le indicaron que era su única salida legal viable. La estrategia funcionó, aunque solo parcialmente. En el año 2018, Lance logró llegar a un acuerdo con el gobierno federal. Terminó pagando $5 millones, una cifra mucho menor a los 100 millones que pedían inicialmente. Sin embargo, hubo otro costo irónico en esta historia. Floyd Landis, el excompañero que había destapado toda la trama, recibió $1,5 millones como recompensa legal por haber iniciado la investigación. Resulta poético que el hombre que dijo la verdad primero terminara ganando más dinero que muchos de los que sostuvieron la mentira durante tantos años. Llegamos a la cuestión final, el hombre detrás de la máscara. ¿Quién es realmente Lance Armstrong? Existe una escena reveladora que Tyler Hamilton describió en su libro y que lo explica todo. Ocurrió durante un entrenamiento en España, en el año 2000. Lance y Tyler se encontraban solos en una habitación de hotel. Sin inmutarse, Lance inyectó EPO delante de Tyler, sin decir una sola palabra, con la naturalidad de quien se cepilla los dientes. Tyler, perplejo, le preguntó: ¿No te molesta hacer esto? Lance lo miró fijamente y respondió: ¿Molestarme el qué? Mentir a todo el mundo todo el tiempo, aclaró Tyler. Lance simplemente se encogió de hombros y dijo: es parte del juego. Esa frase resume su existencia. Para Lance Armstrong, mentir no era un mal necesario ni una carga, era simplemente parte de lo que había que hacer para ganar. No existía la culpa, no había conflicto interno, solo un cálculo frío y despiadado. Si quieres algo, lo tomas. Esas eran las palabras de su madre.
y Lance las aplicó al pie de la letra. Quería ganar a toda costa, así que tomó todo lo que necesitaba: drogas, mentiras, la reputación de otras personas, absolutamente todo. Fuera estrictamente necesario. Lejos de fortalecer su brújula moral, el cáncer lo transformó en un ser despiadado e implacable. Habiendo mirado al abismo de la muerte, comprobó en primera persona la extrema fragilidad de la existencia y juró que jamás volvería a saborear la derrota. El precio a pagar era irrelevante, al igual que las víctimas que dejaba en la cuneta y que jamás conocerás. Sin embargo, existen otros damnificados, aquellos invisibles que nadie nombra. Los miles de chavales ciclistas que idolatraban a Armstrong, que entrenaron hasta la extenuación y sangraron sobre el asfalto, siguiendo las normas a rajatabla, sin atajos, y que jamás tuvieron la más mínima posibilidad contra la maquinaria del dopaje. Christophe Bassons, un ciclista francés que corría limpio en los 90, es el ejemplo perfecto. Tenía un talento innegable, pero era incapaz de plantar cara a un pelotón dopado hasta las cejas. En el Tour de Francia de 1999, la primera victoria de Lance, Bassons rompió la ley del silencio y habló públicamente sobre la plaga del dopaje. Declaró sin tapujos que el ciclismo estaba podrido. Lance, en un acto de intimidación mafiosa, se le acercó en plena etapa y delante de todos le espetó: ¿Qué demonios haces aquí? Vete a casa, nadie te quiere. Aquello hundió a Bassons, que abandonó el Tour y colgó la bicicleta poco después, sin haber rozado siquiera su techo deportivo. Porque en un ecosistema donde la trampa era la norma, tener la audacia de decir la verdad te convertía automáticamente en el enemigo público número 1. La Fundación Livestrong, por su parte, es un capítulo aparte. Una organización que, genuinamente, brindó apoyo a millones de enfermos de cáncer. Sin embargo, cuando la mentira de Lance quedó al descubierto, las donaciones se desplomaron estrepitosamente. Pasaron de recaudar $50 millones anuales a menos de 20 millones. Programas vitales de asistencia tuvieron que echar el cierre, y muchos empleados acabaron en la calle. Gente real, con necesidades urgentes, dejó de recibir ese auxilio indispensable. Y no porque la fundación fuese una estafa. Su labor era legítima y crucial. El problema fue que Lance Armstrong había fusionado su identidad con la marca de la fundación, y cuando su reputación se volvió tóxica y radiactiva, la organización pagó los platos rotos. Son las víctimas colaterales de una farsa de proporciones bíblicas. No solo cayeron los implicados directos, sino cualquiera que hubiese estado conectado, aunque fuera tangencialmente a su órbita. ¿Qué es de su vida ahora, en 2025? Lance Armstrong tiene ya 53 años y reside en Austin, Texas, la misma ciudad que le vio nacer como ciclista. Es propietario de un bloque de apartamentos y gestiona una cartera de inversiones en diversas empresas. Además, dirige un podcast titulado The Move, donde analiza la actualidad en ciclismo y otros deportes, contando a veces con invitados de renombre. El programa es un éxito rotundo, con miles de oyentes fieles. Aunque Lance jamás podrá volver a competir profesionalmente, ya que está vetado de por vida en cualquier disciplina sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje, su salud financiera es envidiable. Quizá no sea tan inmensamente rico como antaño, pero vive con total comodidad. Supo mover su dinero con astucia cuando la fortuna le sonreía. Una de sus jugadas maestras fue invertir en Uber cuando era solo una startup incipiente. Aquella inversión, por sí sola, le reportó millones de beneficios cuando la compañía salió a bolsa. Lance es padre de 5 hijos, 2 de su primer matrimonio y 3 de relaciones posteriores. Para ellos, él es simplemente papá, no el mito caído del ciclismo. En varias entrevistas recientes, Lance ha confesado que no se arrepiente de haber hecho trampas. Su único remordimiento es el trato vejatorio que dispensó a quienes se atrevieron a decir la verdad. Lo volvería a hacer todo igual, salvo esa crueldad personal, afirmó en un podcast en 2020. Esa declaración define a la perfección quién es Lance Armstrong y lo que ha perdido por el camino, porque hay cosas, como el honor, que el dinero no puede recomprar. Lance podría haber sido el mejor de su generación compitiendo limpiamente. Poseía una fisiología privilegiada y una resistencia mental como pocos atletas en la historia. Había superado un cáncer testicular, que tiene una tasa de mortalidad del 97%. Tenía todo para ser una leyenda real, un héroe de carne y hueso. En cambio, es el mayor ejemplo de cómo una ambición desmedida puede devorarlo todo, destruyendo incluso a quien la posee. Sus 7 Tours de Francia ya no existen. En los anales de la historia, esas ediciones aparecen sin ganador, desiertas. Lance Armstrong corrió, sudó, pero oficialmente nunca ganó nada. Su nombre ha sido cincelado fuera de los trofeos y borrado de los libros de récords. Fue, literalmente,
eliminado de la historia. Y lo más trágico es la gente que lo veneraba, los supervivientes de cáncer que veían en él la prueba viviente de que lo imposible era posible. Ahora tienen la certeza de que aquel cuento de hadas era mentira. ¿Cuántos niños enfermos se colocaron esas pulseras amarillas de goma pensando, si Lance pudo, yo también puedo? ¿Cuántos padres desesperados compraron esas pulseras para sus hijos en mitad de la quimioterapia? Lance Armstrong les mintió a todos, pero esa traición a la esperanza fue especialmente cruel con ellos. Las palabras de Betsy Andreu resuenan con fuerza. En 2018, 5 años tras la confesión televisada de Lance, Betsy concedió una entrevista. Le preguntaron si había merecido la pena todo el calvario y el acoso sufrido. Betsy respondió con firmeza: no lo hice por mí, lo hice por mi hijo. Porque un día mi hijo me preguntó, mamá, ¿por qué todo el mundo dice que eres una mentirosa? Y tuve que explicarle que no lo era, que yo decía la verdad, pero que a veces, en este mundo, ser honesto te vuelve impopular. Hizo una pausa dramática y añadió, quería que mi hijo supiera que su madre no era una cobarde, y que cuando sabes que algo está mal, tienes la obligación moral de decirlo, aunque te cueste todo lo que tienes. Esa es la verdadera lección de la saga de Armstrong. No va sobre dopaje ni sobre bicicletas. Trata sobre lo que le sucede a una sociedad cuando decide que los ídolos de barro son más importantes que la cruda verdad. En cuanto al legado actual, el ciclismo profesional sigue lidiando con la sombra del dopaje, pero ya no pueden esconderse tan fácilmente como antes. El caso Armstrong forzó una reestructuración real. Los controles son más sofisticados, la vigilancia de los equipos es exhaustiva y las sanciones son mucho más severas. ¿Se ha acabado el dopaje? Probablemente no, pero ya no es el sistema industrializado y sistémico de los años 2000. Lance Armstrong dinamitó su propio legado, pero en el proceso expuso las vergüenzas de un sistema corrupto que llevaba décadas operando impunemente. La Unión Ciclista Internacional cambió toda su cúpula directiva tras el escándalo, imponiendo nuevas reglas y protocolos de transparencia. No fue por voluntad propia, sino porque no les quedó otro remedio. Porque llegados a ese punto, ya no les quedaba ninguna otra salida. Hay ocasiones donde la única solución viable es que todo salte por los aires para que cambie de verdad. Recuerdo aquella última charla con Oprah. Existe un instante crucial durante esa entrevista que la gran mayoría pasó por alto. Sucedió justo al final, en el preciso momento en que los focos del plató se apagaron y las cámaras dejaron de grabar. Fue entonces cuando Oprah le lanzó una pregunta totalmente fuera de guión. Le dijo, si pudieras rebobinar hasta el inicio, cuando decidiste empezar con la EPO, ¿actuarías de otra forma? Lance se quedó pensativo un tiempo que pareció eterno. No sabría decirte, confesó finalmente. Y añadió con una sinceridad brutal. No lo sé, porque si no hubiera cruzado esa línea, probablemente no habría ganado nada. Y sin la victoria, no sería la persona que soy hoy, para bien o para mal. Ahí radica la verdadera tragedia de Lance Armstrong. Incluso tras haberlo perdido todo, es incapaz de visualizar una existencia donde no hubiera hecho trampas. No logra concebir una versión de sí mismo que fuera íntegra, pero con menos trofeos en la vitrina. Antepone la infamia de ser un tramposo célebre a la dignidad de un ciclista honrado, pero anónimo. Si deseas algo, cógelo. Esa fue la sentencia que su madre le grabó a fuego cuando era solo un chaval. Lance transformó esa frase en su dogma de fe, y a la larga, esa filosofía le procuró todo el dinero que jamás podría gastar, pero le despojó de todo lo que tenía un valor real, de lo que verdaderamente importaba. Entonces, ¿cuál es la historia real de Lance Armstrong? Es la historia de un niño pobre de Texas, con un talento descomunal y un hambre voraz, que descubrió un atajo prohibido. Y lo peor es que el atajo funcionó. Funcionó mucho mejor de lo que nadie se atrevió a soñar. Lo conquistó todo. Fama mundial, fortuna, respeto y una adoración casi religiosa. Pero aquel atajo tenía un precio oculto y devastador. Le obligaba a mentir a diario, mirándoles a la cara a todos, incluso a esos niños enfermos de cáncer que lo veneraban como a un salvador. Y cuando algunas voces disidentes descubrieron el pastel e intentaron destapar la verdad, Lance no se frenó. Fue a por ellos y los destruyó uno tras otro con la misma ferocidad implacable que empleaba para ganar etapas de montaña. No le bastaba con soltar mentiras. Tenía que asegurarse de silenciar a cualquiera que pudiera contar la realidad. Y durante años, la estrategia surtió efecto. El sistema cerró filas para protegerlo, porque Lance era una máquina de hacer dinero. Los patrocinadores dependían de su imagen impoluta. Las cadenas de televisión necesitaban sus récords de audiencia, y el ciclismo pedía a gritos una estrella mediática. Todos eran cómplices de la farsa.
todos sacaban tajada, hasta que la carga de las mentiras se volvió insoportable, hasta que el secreto se extendió demasiado, y hasta que guardar silencio salió más caro que cantar. Fue entonces cuando el castillo de naipes se derrumbó. Rápido, brutal y sin remedio. Lance Armstrong no cayó porque un rival fuera mejor que él, cayó porque cimentó un imperio sobre terreno pantanoso. Y las mentiras, por mucho que intentes blindarlas, acaban cediendo bajo su propia gravedad. El balance final es aterrador. 7 Tours de Francia borrados de los libros de historia. 125 millones de dólares de patrimonio reducidos a 50 millones. Y docenas de contratos millonarios de patrocinio cancelados fulminantemente. Hasta la fundación que llevaba su nombre lo obligó a dimitir. 11 compañeros de equipo testificaron en su contra. 14 años de embustes sistemáticos, destapados en una entrevista de 2 horas. Una reputación labrada durante décadas, pulverizada en cuestión de semanas. Esas son las cifras frías, exactas y desoladoras. Pero existe un número mucho más importante en esta ecuación. El 3%. Esa era la ínfima probabilidad que tenía Lance Armstrong de sobrevivir a su cáncer metastásico. Un 3%. Lance sobrevivió, desafió a la muerte, logró algo genuinamente milagroso, y sin embargo, decidió que seguir vivo no era suficiente para saciar su ego. Tenía la necesidad patológica de ser el número 1, sin importar los medios. Esa decisión, y no el cáncer, ni las drogas, ni siquiera las mentiras, fue lo que realmente firmó su sentencia. Hay una imagen que lo resume todo a la perfección. Existe una fotografía del año 2005. Lance Armstrong en el podio de los Campos Elíseos del Tour de Francia. Es su 7º título, el último que ganaría, y está levantando el trofeo al cielo. Sonríe exultante, rodeado por su escuadra. Todos sonríen con él. Pero si agudizas la vista, puedes distinguir a George Hincapie, justo detrás de Lance. George era su mejor amigo, su escudero más fiel. Había estado junto a Lance en las 7 victorias. George también iba dopado hasta las cejas. Lance lo sabía. George sabía que Lance lo sabía. Todo el equipo estaba al corriente. En esa instantánea, 11 personas conocían la verdad, y todas posaban sonrientes. Esa foto es la definición de la trama. No era un ciclista solitario haciendo trampas. George Hincapie acabó testificando contra Lance, y lo hizo entre lágrimas. Declaró que fue lo más duro que había tenido que hacer en su vida, pero dio el paso porque ya había mentido demasiado, porque vivir con esa carga era peor que afrontar la verdad. El precio de la honestidad. Emma O'Reilly, la masajista que fue la primera en dar la voz de alarma, dijo algo en una entrevista en 2020 que encierra la esencia de todo esto. No me arrepiento de haber contado la verdad, pero pagué un peaje personal que nadie debería sufrir simplemente por ser una persona honesta. Eso es lo más triste y cruel de esta historia. Los que hicieron trampas se embolsaron millones, vivieron como reyes y fueron tratados como héroes. Las personas que se atrevieron a decir la verdad fueron machacadas, perdieron sus empleos, sus casas y sus amistades. Durante años, ser honesto era mucho más peligroso que ser un mentiroso, hasta que la verdad creció tanto que ya fue imposible ignorarla. Como reflexión final, Lance Armstrong demostró algo que en el fondo ya sabíamos, pero nos negábamos a admitir. En un sistema corrupto, no gana el mejor, sino el más despiadado. No el que tiene más talento, ni el más trabajador, sino el que carece de escrúpulos. Mentir sin límites. Destruir a quien se interpusiera en su camino y traicionar a cualquiera que amenazase su leyenda. Durante 14 años esa crueldad le funcionó. Pero hubo algo que Lance no calculó en su ecuación. Al final, te quedas solo. La gente a la que traicionas no vuelve. La confianza que destrozas es irrecuperable. Y el respeto que pierdes jamás regresa. Lance Armstrong tiene dinero, tiene un podcast de éxito y tiene inversiones, cuentas bancarias saneadas, pero carece de la única cosa que su ego anhelaba con auténtica desesperación: la admiración de las masas, el respeto absoluto, el estatus de mito. Todo eso se esfumó, y ningún cheque en blanco tiene el poder suficiente para recuperarlo jamás. Parece que la lección le llegó en el año 2023, justo 20 años después de coronarse por última vez en la ronda gala, cuando Lance concedió una entrevista reveladora. Allí le plantearon una cuestión hipotética. Imagina que tienes un hijo que sueña con ser profesional del pedal. ¿Qué consejo le darías al chaval? Armstrong no dudó un instante y contestó. Le explicaría que es una disciplina preciosa, pero que exige un sacrificio brutal, una dedicación total y toneladas de sufrimiento. Le diría que si se mete en esto, lo haga a fondo, pero sobre todo,
Que jamás falte la verdad sobre sus actos. Menuda ironía, ¿verdad? Resulta que Armstrong conoce a la perfección la teoría para los demás, aunque él se saltase sus propias reglas a la torera. O quizá, pensándolo bien, sí que la siguió a su manera. Puede que Lance tuviera clarísimo desde el minuto 1 que estaba obrando mal, y aún así decidió tirar para adelante. Eso es precisamente lo que te hiela la sangre de esta historia. No estamos hablando de que el tejano fuera un ignorante que no sabía dónde se metía. Al contrario, era plenamente consciente y eligió ese camino. Hizo un cálculo frío de riesgos. Determinó que el juego merecía la pena y durante 14 largos años los hechos le dieron la razón. El problema fue que la factura final resultó infinitamente más cara de lo que había previsto. Para cerrar, si quieres algo, cógelo. Esa frase de su madre se convirtió en el dogma inquebrantable de su existencia. Lance Armstrong deseaba ser el rey del ciclismo mundial y lo arrebató usando sustancias prohibidas, tejiendo mentiras y traicionando a quien hiciera falta. Lo poseyó todo efímeramente, pero hoy su realidad es muy distinta. Carga con un apellido que es sinónimo de fraude, un legado que apesta a falsedad y una biografía que los padres relatan a sus vástagos como una seria advertencia, en lugar de utilizarla como faro de inspiración. Lance logró vencer a un cáncer testicular agresivo que liquida al 97% de los pacientes. Sin embargo, fue incapaz de sobrevivir a las elecciones que él mismo tomó, y nos encontramos ante una tragedia moral para la que no existe quimioterapia posible. Si este relato te ha descubierto alguna faceta oculta del ciclista, o te ha abierto los ojos sobre las cloacas del deporte de alta competición y el precio exorbitante que se abona por edificar una existencia sobre cimientos falsos, echa una mano para que este mensaje llegue a más gente. Dale al botón de suscribirse para no perderte ni una de estas crónicas que otros dejan a medias. Aquí narramos historias donde no existen los héroes impolutos ni los villanos de caricatura, sino personas de carne y hueso tomando rumbos difíciles y apechugando con las consecuencias. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.